Bueno, yo le explicaré brevemente sobre lo que es la formulación de hipótesis. Las hipótesis son el centro, la médula o el eje del método deductivo cuantitativo, según Roberto Hernández Sampieri. El proceso de investigación cuantitativa consiste en analizar la conveniencia de formular o no hipótesis que orienten el resto de la investigación. Formular la hipótesis de la investigación si se ha considerado conveniente. Precisar las variables de la hipótesis. Definir conceptualmente las variables de la hipótesis. Definir operacionalmente las variables de las hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio, indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Estas se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Cabe señalar que en nuestra vida cotidiana constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y luego indagamos acerca de su veracidad. Un ejemplo sería una pregunta de investigación como ¿le gustaría a Paola? Y una hipótesis, ¿le resulta atractivo a Paola? Esta hipótesis es una explicación tentativa y está formulada como proposición. Después investigamos si se acepta o se rechaza la hipótesis, al cortejar a Paola y observar el resultado. En sus funciones. No en todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis. Sin embargo, sus funciones serían guiar el estudio, proporcionar explicaciones y apoyar las pruebas de teorías. En lo que respecta a la formulación de hipótesis en estudios cuantitativos con diferentes alcances, como ya lo dije, no en todas las investigaciones cuantitativas se van a plantear las hipótesis. Pero el hecho de que formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial, el alcance inicial del estudio. Aquí he hecho un pequeño resumen sobre la formulación de hipótesis en estudios cuantitativos con diferentes alcances, como es el exploratorio, donde no se formulan las hipótesis, el descriptivo, cuando se pronostica un hecho o dato, el correlacional, cuando se formulan hipótesis correlacionales, y el explicativo, que se formulan hipótesis causales. ¿Qué es una variable? Es la propiedad que tiene una variación que puede medirse u observarse. Un ejemplo de variables son el género, la presión arterial, el atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, la religión, la personalidad autoritaria y la exposición a una campaña de propaganda política. El concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, adquiriendo diversos valores respecto a la variable preferida. Un ejemplo sería la inteligencia, ya que es posible clasificar a las personas de acuerdo con su inteligencia, pero no todas las personas poseen el mismo nivel, es decir, van a variar en inteligencia. ¿De dónde surgen las hipótesis? Las hipótesis van a surgir de lo que es un planteamiento del problema y del marco teórico. En el enfoque cuantitativo, si hemos seguido paso a paso un proceso de investigación, es natural que las hipótesis van a surgir del planteamiento del problema y del marco teórico, de un postulado de una teoría, del análisis de esta, de generalizaciones empíricas pertinentes. Existe pues una relación muy estrecha entre el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y las hipótesis. Al formular las hipótesis volvemos a evaluar nuestro planteamiento del problema. En las características que debe tener una hipótesis, ¿qué características debe tenerla? En sí debe referirse a lo que es una situación real. Por ejemplo, una hipótesis relativa a alguna variable del comportamiento gerencial, digamos la motivación, deberá someterse a prueba en una situación real, con ciertas gerentes de organizaciones existentes, y en ocasiones la misma hipótesis se hace explícita esa realidad. Sus variables o términos deben ser comprensibles, precisos y concretos. Las variables deben ser definidas conceptual y operacionalmente. Las relaciones entre variables deben ser claras y verosímiles. Los términos variables, así como las relaciones entre ellas, deben ser observables y medibles.
y deben relacionarse con técnicas disponibles para probarse. Este requisito va a estar estrechamente ligado con los términos o variables, así como las relaciones entre ellas que deben ser observables y medibles. Por ende, tenemos que analizar si existen técnicas o herramientas de investigación para verificarla, si es posible desarrollarlas y si va a estar a nuestro alcance. Entre los tipos de hipótesis tenemos las hipótesis de investigación, que también van a ser denominadas hipótesis de trabajo. Estas se van a clasificar en descriptivas de un valor o dato pronosticado, correlacionales, de la diferencia de grupo y de causales. Las nulas a su vez se van a dividir en las mismas opciones que las hipótesis de investigación, de la misma manera que las alternativas. En cambio, las estadísticas van a ser de estimación, de correlación y de diferencia de medias. Gracias.